los protagonistas. Y bueno, muchísimas gracias. Bueno, gracias, Elvira, Mónica. Yo simplemente voy a hacer una presentación de la actividad, del trabajo en sí mismo. Soy Fernando, docente también de la carrera de la Cátedra de Geografía Social y coordinador del PERT, del Programa de Estudios Regionales y Territoriales, que estuvimos a cargo de armar el informe, también ha pedido los compañeros del CELS y de la Fundación Social de Rosa Luxemburgo. Simplemente como para introducir la actividad, contar un poco cómo fue que surgió la posibilidad o esta conexión que dio lugar a armar el informe a Rascar la Olla. No casualmente, a principio de año, con las novedades políticas ya consumadas, en Argentina empezamos a pensar en el PERT, en el equipo, cómo íbamos a hacer para sobrellevar la crisis que estamos atravesando, particularmente en el sistema científico. Se nos acababan los pocos subsidios que teníamos, los pocos fondos que nos quedaban, y sabíamos que iba a ser bastante difícil lo que estamos viviendo, lo que se venía en adelante y lo que estamos viviendo ahora. Para dar un ejemplo, simplemente a nivel de nuestro equipo, el PERT, nos quedó sin ejecutar, por ejemplo, un subsidio de 3,5 millones de pesos, que no era para nosotros, obviamente, sino un proyecto que llevamos adelante con otras 5 universidades, con otros 5 equipos de investigación de diferentes universidades, de la Universidad de Luján, La Plata, Rosario y Córdoba, para investigar cuestiones sobre la agricultura periurbana. Una de nuestras compañeras, Vale, por ejemplo, tiene asignado un PICT, que es uno de los fondos para hacer investigación científica en Argentina, un fondo que fue otorgado y no fue desembolsado, no sabemos si va a haber desembolso. 2 compañeras del equipo que se acaban de doctorar este año no consiguieron entrar en las becas postdoctorales, por lo tanto ven por lo menos interrumpidas formalmente sus carreras por el momento. Bueno, un sinnúmero de problemáticas que estamos atravesando y que hacen que los equipos de investigación, no solo de nuestra universidad, no solo de nuestro instituto, sino de todo el país, se vean reducidos, vean muy limitadas sus posibilidades de realizar investigación como veníamos haciendo. Y en el marco de eso fue que decidimos empezar a establecer relaciones con otros actores fuera del mundo académico, y nos acercamos primero y principal a los compañeros CELS. Tuvimos una reunión, en parte porque es una organización importante de derechos humanos. Ahora el FED en todo caso va a contar mejor a qué se dedican y cuánto tienen que ver con esta temática. Y a raíz de esa vinculación apareció la posibilidad de hacer un trabajo de consultoría, que es uno de los aspectos que hacemos quienes nos dedicamos a investigación, sobre todo en momentos de financiamiento. Siempre se buscan esas alternativas, y apareció en conjunto con la Fundación Rosa Luxemburgo la posibilidad de hacer este informe sobre la cuestión alimentaria en los primeros meses del gobierno de Milei. Este trabajo no solamente es algo que nos sirve a nosotros porque trabajamos estas temáticas, estamos interesados en estos temas, sino que es una de las problemáticas centrales que está viviendo el pueblo argentino. Lo vemos constantemente en diferentes indicadores, en diferentes investigaciones que, así como la nuestra, circulan todo el tiempo de los niños comen mal, bueno, diferentes investigaciones que tal vez Juli va a contar un poco mejor. Entonces también fue una iniciativa para vincularnos a otros sectores. Nosotros generalmente trabajamos con organizaciones vinculadas a la cuestión agraria, pero tal vez no tanto trabajamos con organizaciones populares que estén en el frente de batalla de la cuestión del hambre, por decirlo de alguna manera. Siempre trabajamos más del lado de la producción de alimentos que del lado de
la batalla contra el hambre. Y este informe es un intento de vincular un poco esas dos puntas de la problemática alimentaria. Creo que la idea está planteada así. La idea es que Juli, en todo caso, comente un poco mejor los resultados de esta pequeña investigación y todas las dificultades que tuvimos, que tenemos. Y después, en todo caso, Fede Ochani del CES y Pato Patricia Lizarraga de la Fundación Rosa Luxemburgo también puedan contarnos. ¿Yo? Sí, o sea, si quieren presentarse antes, Bueno, entonces mi nombre es Julieta Fretón y yo soy parte del equipo junto a Valeria La Mosca, Fernando González y Cecilia Negro, que están atrás, que escribimos este informe de comunicación con la Fundación Rosa Luxemburgo y el CELS. Para quienes no nos conocen, el programa de Estudios Regionales y Territoriales es un equipo de investigación, docencia, de extensión y transferencia que ya tiene 20 años, ¿sí?, trabajando en la cuestión de las políticas públicas, en territorio, la producción de alimentos, la agricultura familiar, en ámbitos rurales y también periurbanos. Y bueno, y acá está Mabel Manzanal, que es la directora de nuestro proyecto, que ya viene desde los años 80, ¿sí?, generando trabajo y estudios al respecto, y también nos ha acompañado en de respetuosos. Bueno, entonces vamos un poquito al informe. Este informe tuvo como objetivo, y un poco el objetivo que trazamos juntos, identificar y analizar los efectos de las políticas agroalimentarias del gobierno de Milei en estos primeros meses, ¿cierto? Para nosotros fue un desafío enorme, porque imagínense que somos investigadores que muchas veces en nuestro trabajo llevan 5 años, ¿sí? Entonces, un desafío estar relevando estas políticas públicas que cambiaban y cambian, ¿sí? Por solo darles un ejemplo, hoy mismo nos enteramos que se está esperando, se programaron alrededor de 1000 despidos en el INTA, el desguace de todo lo que es la flota de autos, la venta de tierras de las experimentales, es decir, todo lo que es una vorágine, ¿sí?, de políticas de destrucción y adversas al derecho a la alimentación. Así que este es un gran desafío, y el otro gran desafío tuvo que ver con sistematizar esta cantidad de información tremenda para que lleguen los resultados a un público muy amplio, ¿sí? En este último mes nos hemos juntado con organizaciones sociales rurales, también urbanas, con gente del ámbito académico. También tuvo una gran discusión en diarios, en radios, y entonces eso fue un desafío enorme. La metodología que usamos para poder desarrollar el trabajo fue entonces tomar datos fundamentalmente de fuentes oficiales, cuantitativos, como el INDEC, el MECON, el ACEL, los boletines oficiales, y representar esta información, sistematizarla en formato de un semáforo de políticas públicas, y lo hicimos como un indicador guiso, ¿sí? Nos preguntamos, bueno, ¿cuántos platos de guiso se podían comprar en noviembre, antes de la asunción del gobierno, y cuántos en julio? Y nos hicimos, digamos, estas preguntas, este análisis, en 3 dimensiones. La dimensión más productiva, la dimensión del acceso a los alimentos, la comercialización, y una tercera dimensión que tiene que ver con el apoyo al consumo popular. En total, este es un número bastante impactante, encontramos 111 políticas agroalimentarias, ¿sí? Mayormente todos van en detrimento del derecho a la alimentación. Hay 3 que son una excepción, pero aún así, como vamos a ver en los efectos, no son importantes para revertir el hambre que están enfrentando estas políticas. Es importante tener en cuenta que más allá de las 111 políticas específicas agroalimentarias, también tenemos, digamos, estas políticas específicas se dan en un marco general de evaluación. Piensen que solamente en diciembre un 110%, ¿sí?, se evaluó un 110% del dólar, de desregulación económica y reducción generalizada del gasto público, un aumento tremendo de tarifas y combustibles que ustedes mismas lo habrán sentido en sus bolsillos, una actividad económica que por mes se está reduciendo en un 4 a 8%,
También tenemos una inflación acumulada general del 135% en lo que es el periodo noviembre-julio. Y digamos, todo aumenta, pero las jubilaciones y salarios están yendo a la baja, ¿sí? Los salarios, tanto del sector público como privado, cayeron un 19% en estos meses y las jubilaciones un 5%. Todo esto en términos reales. Bueno, en este marco es que se dan las 111 políticas que nombramos. En cuanto a las políticas de producción, por ejemplo, identificamos 49 políticas que fueron directamente en contra. 2 que están bajo amenaza, aunque eso ya cambió, ahora una es completo, y ninguna, digamos, de apoyo a la producción de alimentos. Si ustedes ven el informe, van a ver que no solamente distinguimos las medidas que son adversas o de apoyo, sino que además distinguimos las diferentes modalidades públicas. Porque vemos que, por ejemplo, en algunos casos directamente se eliminaron las leyes completamente, en otros casos se desregularon como los puntos más importantes, en otros casos digamos, de hecho desaparecieron, pero en realidad las normativas siguen funcionando, y nos pareció importante hacer esta distinción para pensar como estrategias también de resistencia. Así que en esta presentación, que es un poco más corta, no profundizo, pero sepan que está ahí la razón de ser de esa diferenciación. Bueno, y en cada una de estas dimensiones nosotros encontramos, y nosotras, diferentes tendencias. Por ejemplo, en relación a la producción, encontramos la tendencia de la promoción de la actividad agropecuaria, agroindustrial y minera, fundamentalmente destinada a la exportación. Ahí hay la ley más emblemática, es el RIGI, que es un régimen de incentivo a las grandes actividades extractivas. También encontramos la desregularización de las economías regionales. Ahí el caso más emblemático es el de la yerba. Después de los efectos vamos a ver con números bien concretos qué significa, pero también se reguló el azúcar, la vid, bueno, y otras que no tienen que ver con la alimentación, como la producción más de tipo vid. Además es muy clara la explicación de todas las políticas públicas que tienen que ver con el apoyo a la agricultura familiar campesina indígena. ¿Sí? Por ejemplo, lo que era el instituto, antes secretaría, después instituto, hoy en día está totalmente paralizado en conjunto con todos los programas que componían esa cartera. Bueno, en relación al acceso, lo que vemos es la mayor tendencia es la desregularización del mercado de alimentos, ley de góndolas, ley de abastecimiento. Es decir, todas las reglamentaciones que lo que buscaban era proteger básicamente a los consumidores frente a un sistema agroalimentario que está sumamente concentrado. Además, se congelaron todas las iniciativas que tenían que ver con la creación de mercados, ¿sí? A precios justos, uniendo a los productores y a los consumidores. Y también se eliminaron todos aquellos programas vinculados a la educación, ¿sí? En la alimentación saludable y nutritiva. Y una de las políticas más emblemáticas es la ley del etiquetado frontal. Bueno, en cuanto al consumo popular, también encontramos números bastante impactantes, y fíjense que a la vez que hay una política adversa general en lo productivo y en el acceso a alimentos, también se están desregulando muchas políticas de mitigación del hambre de los que están más al margen, ¿no? Fíjense, 30 políticas en contra. Una característica muy particular es que las políticas que más se desmantelaron son las que tenían un componente comunitario. ¿Sí? Por ejemplo, el ProHuerta. Todos, no sé si habrán escuchado el ProHuerta, es un programa que tiene más de 30 años, entregando semillas a huertas comunitarias, en escuelas, a familias. Bueno, este programa está totalmente vaciado, de hecho, porque se ejecutó un 0% del presupuesto. ¿Sí? Tiene un componente claro comunitario. También se dejó de enviar alimentos a los comedores comunitarios. Y también hay una política pública de la cual tal vez se escucharon, que es el potencial trabajo, lo que antes le llamábamos el salario social complementario, que se le pagaba a las personas que ya realizaban una actividad de la economía popular para reforzar esos ingresos. O sea, la contraprestación era que formar parte de una cooperativa y realizar algún trabajo. Bueno, esa política se eliminó. Además, se eliminaron otras políticas que tal vez no son directamente alimentarias, pero sí tenían un efecto indirecto, como el Progresar, que es un apoyo
económico a estudiantes, el acompañar para mujeres que sufren violencia de género, y el programa Hogar que buscaba regular el precio de la tarifa de gas, que es clave para, por ejemplo, cocinar. Bueno, todas estas políticas fueron desmanteladas, en otros casos fueron, no se ejecutó un 0%, y en otras se congelaron, ¿sí?, el monto de esos ingresos o de esas asignaciones. Todo esto además acompañado, que después de contar algo más, de persecución política a las organizaciones que venían luchando contra el hambre, denunciándolo y generando espacios para poder contener esta situación. Las únicas 3 políticas que se reforzaron fueron la AUH, la Asignación Universal por Hijo, la AUE para embarazadas y el Plan de los 1000 días. ¿Sí? Se reforzó, son todas políticas de asistencia directa, individual, sin contraprestación, que se reforzaron, pero como vamos a ver después, a pesar de esto, la pobreza y la indigencia van a aumentar un montón. ¿Qué nos va a mostrar esto? Que es una política que no, primero que las personas que están en condiciones de pobreza e indigencia no dependen del Estado, o sea, tienen otros ingresos que tienen que ver con su trabajo, pero además que en el marco de semejante política, así de recorte, de regulación, las políticas individuales y aisladas no llegan a tener un efecto importante. Bueno, vamos a los efectos. No sé cómo vemos con el tiempo. Bien. ¿Bien? Bueno, entonces, ahí vamos con los efectos. Lo que se ve, lo que vemos a través de estas estadísticas que son oficiales, es un aumento claro de la inseguridad alimentaria, tanto moderada como grave. ¿Sí? ¿Y cómo la vemos? A través de los indicadores de pobreza y de indigencia. ¿Sí? Para los que están en la materia de geografía social, me dijeron que estuvieron charlando sobre eso, estudiando, están todos al tanto. Tema de final. El tema de final, bueno, de que los indicadores de pobreza y indigencia son indicadores de inseguridad alimentaria. ¿Sí? En este gráfico pueden ver la prevalencia de inseguridad alimentaria generada por la FAO. ¿Sí? Es un indicador generado por la FAO que muestra la cantidad de personas que sufren, que tienen una experiencia de inseguridad alimentaria, vinculada a que tal vez no comen algún plato por día, si dejan, por ejemplo, comer el almuerzo, o que reducen la calidad nutricional de sus alimentos. Y si se fijan, la curva de pobreza y la curva de inseguridad alimentaria moderada coinciden. ¿Sí? ¿Qué nos están diciendo? ¿Qué nos está diciendo esta coincidencia de las curvas? Que las personas que están debajo de la línea de pobreza están sufriendo inseguridad alimentaria. O sea, no hay que esperar a llegar a la indigencia para sufrir una situación de experiencia de inseguridad alimentaria. Entonces, cuando vemos las estadísticas, ¿sí? A partir en este primer semestre del gobierno de Milei, aumentó en 11,2 puntos la pobreza. ¿Sí? Alcanza a el 52,9% de la población, esto es 15,7 millones de personas, ¿sí? Que están experimentando una situación de inseguridad alimentaria moderada. En cuanto a la indigencia, aumentó en 6,2 puntos. Y esto implica, ¿sí? Si vemos específicamente el grupo de las infancias, que 7 de cada 10 niños son pobres. ¿Sí? 7 de cada 10 niños son pobres. No sé si habrán escuchado la campaña de UNICEF, ¿sí? Que dice que más de 1 millón de chicos se van a la cama sin cenar. Bueno, tiene que ver con esto. Bien, ¿qué otros efectos encontramos en estas políticas generales y específicas agroalimentarias? El aumento del precio de los alimentos, que probablemente todos experimentamos. Aumentaron un 128%. Esto nos pone a los argentinos en el ranking de inflación nominal de alimentos según el Banco Mundial. Somos campeones en la inflación de alimentos sin ningún tipo de orgullo. Y esto a su vez se reduce se traduce en una reducción del consumo, ¿sí? Según la encuesta de supermercados oficial del INDEC, hay una reducción del consumo del 16%, ¿sí? En el periodo de análisis, que es hasta julio que hicimos.
Después tienen el informe, van a ver desagregado por frutas, verduras, leche. Que como habrán visto en geografía social, los indicadores homogeneizan un montón de cosas, entonces también está bueno verlo desagregado. Igual no vemos la encuesta de supermercados, así que tranquilo. Ah, ok, bueno. Pueden leer el informe entonces. Bueno, además de basar nuestro informe en los datos de pobreza y indigencia, nosotros construimos nuestro propio indicador, que es el indicador del plato de ISO. ¿Sí? ¿En qué consistió? Bueno, calcular cuánto costaba costaba hacer el plato de ISO en noviembre y cuánto costaba hacerlo en julio. Y compararlo con la evolución del salario mínimo vital en Colombia. Y lo que encontramos es que el plato de ISO aumentó un 151%, y eso significa que podríamos cocinar un 27,5% menos de platos en noviembre, en julio, perdón, respecto a noviembre. ¿Sí? En el informe van a ver que también calculamos, hicimos un indicador parecido para el caso del mate cocido con pan. Es decir, todos son platos que incluyen alimentos que son básicos en nuestra alimentación, ¿no? El pan, las verduras, la leche. Bien, en cuanto a lo que es el apoyo al acceso al consumo popular, por ejemplo, algunos de los efectos tienen que ver con el cierre de muchos comedores. Barrios de Pie, la organización, estima que se cerraron unos 15.000 espacios, ¿sí? Y además se reporta que los que continúan funcionando se redujo la cantidad de días que se entrega comida, la oferta nutricional y también la cantidad de comida. O sea, además, no sé si alguno está familiarizado con el trabajo que se hace en estos comedores, pero en esos espacios no solamente se da de comer, se acompañan situaciones de violencia de género, en muchos, por ejemplo, funcionan bachilleros populares, espacios también de apoyo para que los niños puedan hacer las tareas. Muchas veces de esos espacios se crean emprendimientos productivos, entonces al desarmar y debilitar los espacios comunitarios vinculados a la alimentación, también se están debilitando todas estas funciones y todo este entramado social que se genera en torno. Pero bueno, no todos recibieron malas noticias en estos 6 meses. ¿Sí? Hay un sector que salió beneficiado, que básicamente son las grandes empresas alimentarias y el complejo agroexportador. Fíjense que a la vez que hay muchas personas que están dejando de comer, están comiendo peor, están perdiendo sus trabajos, las empresas alimentarias aumentaron un 1.300% sus ganancias. Y el complejo agroexportador un 4.900%. ¿Sí? Una barbaridad. De que básicamente estos números lo que refutan es la idea de que no hay plata. ¿Sí? Esta famosa frase que repite casi sistemáticamente nuestro presidente, de que no hay plata, que no hay plata. Bueno, sí hay plata, lo que pasa es que se está concentrando cada vez más en estos sectores. Que están cada vez más concentrados, que tienen un componente extranjerizado muy fuerte además, y que básicamente no garantizan el derecho a la alimentación. ¿Sí? Los alimentos son una mercancía básicamente para estos sectores para poder garantizar. Esta contradicción entre la reducción del consumo, el aumento de los precios y el aumento de las ganancias de los supermercados se retrata muy claramente en el sector yerbatero. Una de las políticas que relevamos tiene que ver con la desregularización del sector yerbatero, varias normativas, el instituto, por ejemplo, la ley del Instituto de la Yerba Mate no se eliminó, pero le sacaron todos los artículos más importantes, y además se abrió la importación, esa era otra de las políticas, se abrió la importación de alimentos. Y ya en este sector se ven algunos efectos, ¿sí? Entre noviembre y julio, el precio de la yerba mate aumentó 111% en la góndola. Uno dice, bueno, al menos los productores, ¿no? Los favorece un poco, les va mejor. Bueno, esto no es así. Porque la participación del productor en el precio final pasó del 12% en marzo al 5% en junio. ¿Sí? Es decir, los consumidores estamos pagando la yerba mucho más cara en el supermercado, pero ese dinero no está llegando a los productores, sino que se le están quedando a los intermediarios. ¿Quiénes? Estos que benefician acá, las empresas alimentarias y el complejo exportador. Bien.
Bueno, entonces, llegando un poco al final, en el informe van a encontrar un montón más de datos interesantes y de políticas, están cada una mencionadas, algunas un poco más desarrolladas. El informe intentamos meter toda esta información juntos. Tienen ahí para buscar datos y también podemos seguir conversándolo, pero en definitiva lo que muestra y de forma muy contundente es que estos 9 meses del gobierno de Milei y sus políticas básicamente están vulnerando el derecho a la alimentación, están profundizando en la concentración del sistema agroalimentario, que no es nuevo, no es de ahora, ¿sí? Es previo, pero se está profundizando de forma vertiginosa, ¿sí? Y bueno, más como en el plano del horizonte y de lo que viene, nos queda tal vez visibilizar un poco las resistencias que se están dando, las estrategias que se están dando las organizaciones del campo y también de las ciudades para poder hacer frente a esta situación. Y también, bueno, articular ahí, unir voluntades, tal vez acá los compañeros sigan en esta línea para lo que viene. Así que bueno, les agradecemos. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Federico Chan, soy integrante del CENS, de Políticas Legales y Sociales. Bueno, muchas gracias a Alberto por la invitación, por organizar la actividad, al instituto, a la carrera de Geografía, en un contexto también que atraviesan las facultades de pelea por el vaciamiento, la financiación de las universidades, así bueno, a mí me parecía relevante el contexto y está bueno estar acá en ese contexto. Yo soy integrante del área de tierra, vivienda y justicia económica, del CERS. Comúnmente se conoce en el mundo de los derechos humanos como los DES, digamos, ¿no? Los derechos sociales, económicos y culturales. Más que subrayar o profundizar en la exposición que ya hizo Juli, quería quizás introducir algunas reflexiones o aportes producto de cómo un organismo de derechos humanos se vincula a la temática, el cruce entre los derechos humanos y el derecho a la alimentación en ese sentido. Nada por la. Sí, porque no estamos entraba Patricia. Estamos lamentando que no tenemos mate. Vamos a ver, No, bueno, quizás, a ver, quizás para quienes no conocen el CELS, el CELS es un organismo de derechos humanos, fue formado a mediados de la década del 70 por familiares de víctimas de la última dictadura militar. Probablemente si muchos no conocían al CELS, quizás menos están familiarizados o lo que conocen del CELS tiene que ver con la lucha por memoria de justicia o con luchas o contra la violencia institucional, digamos, ¿no? Agendas más que tienen que ver con ese tipo de cuestiones, con la dictadura, con la vuelta a la democracia. Bueno, derecho a la alimentación, como muchos de otros derechos, el acceso al agua y demás, también son muy relevantes para nuestra agenda y es parte de la pelea que damos todos los días como organismo y en el sistema también interamericano y universal de los derechos humanos. No, decir que para nosotros la organización, la iniciativa, digamos, de hacer un informe como el que presentó Julio recién, que encargamos un poco con el compañero de la presentación, nosotros un poco también, tiene que ver con discutir y problematizar el derecho a la alimentación. Es una herramienta
para poder profundizar y dar esa discusión. Nosotros ya de un tiempo a esta parte entendemos que la realización efectiva, la concreción del derecho a la alimentación tiene que ver con el conjunto, digamos, ¿no? de la cadena o del proceso de producción, comercialización, distribución y acceso, ¿no? Muchas veces a nosotros nos llegaban por medio de conflictos, digamos, una parte, ¿no? de esa pelea por el derecho a la alimentación que tenía que ver con problemas en la distribución. Nosotros en la pandemia, por ejemplo, vimos cómo el Estado tenía, frente al desafío de estar encerrados en una casa, grandes dificultades, digamos, ¿no? para que los alimentos lleguen al conjunto de la población, o la problemática del hambre. Pero ya de un tiempo a esta parte empezamos a ver la integralidad, digamos, ¿no? del derecho a la alimentación. Y en ese sentido nosotros vemos que la cuestión alimentaria en general también nos permite problematizar una serie de puntos críticos, digamos, ¿no? del acceso a derechos. Por ejemplo, el acceso a la tierra, cuestiones de hábitat, las condiciones laborales, dilemas del ambiente, ¿no? que por ahí pueden provocar, por ejemplo, el uso o el mal uso de agroquímicos, o cómo el modelo agronegocio, la profundización de un modelo que es de producción intensiva y demás, genera también efectos en el suelo y demás. La cuestión de los precios, bueno, de cada uno de estos puntos podríamos abrir, seguir abriendo y desarrollar. Bueno, nosotros vemos que la forma, digamos, de discutir el derecho a los alimentos, la cuestión alimentaria en general, también atraviesa esta serie de puntos, digamos, ¿no? El acceso a la tierra, por ejemplo, nosotros, que tiene que ver como organismo, nosotros, el CELS no es una organización territorial, ni es una organización de base, pero establece alianzas con organizaciones que sí están en el territorio, organizaciones de productores, organizaciones que problematizan la temática o el campo académico y demás. Y, bueno, por ejemplo, cuando las comunidades campesinas de distintas provincias, que producto de la expansión de la frontera agraria, de repente se enfrenta a situaciones de desalojo y incluso de desalojo, por las cuales también nosotros nos involucramos, ¿no? De esa manera, ahí también estamos viendo o se problematiza de forma crítica el acceso a los alimentos. Por poner un ejemplo, ¿no? O nosotros vemos como la medida que crecen indiscriminadamente los barrios cerrados en la provincia de Buenos Aires, o se extienden solo los periurbanos, donde también se producen alimentos, también hay un impacto crítico del acceso a derechos, ¿no? Y que es una discusión también podría ser hasta de ordenamiento territorial, que a nosotros nos cruza como equipo y como... En ese sentido, nosotros también nos interesa la problemática, porque además nos posibilita también atar o cruzar temas o problemáticas que son comunes al campo y a la ciudad, ¿no? Vimos, por ejemplo, a la salida, ya antes de la pandemia, como una organización de productores que llevó adelante los famosos conocidos verdulazos en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, como de esa manera, con ese repertorio de protesta, también se logró problematizar la cuestión de los alimentos, de la producción y de los alimentos que tenían que ver justamente con unir las problemáticas de quienes producen con quienes nosotros como la ciudad también consumimos, acceder. No, en ese sentido, a ver, hablé también de los sujetos afectados. Nosotros ya hace un tiempo a esta parte que identificamos toda una serie de problemas del sistema agroalimentario argentino, ¿no? De rasgos que resultan problemáticos, y quizás para ir a la informe en sí, a la escritura, lo que vemos es una
una aceleración, un reforzamiento de esos problemas, ¿no? Nosotros, quizás producto de la alianza con las tradiciones campesinas y pequeños productores, lo que vemos es un divorcio cada vez más acelerado entre el campo, o uno de los campos, ¿no? El campo más vinculado a la producción de commodities, que la exportación, de la producción de alimentos, digamos, ¿no? Como uno de los rasgos más característicos, entonces donde se prioriza la valorización, ¿verdad? Y la rentabilidad. Entonces hay una lógica que es contrapuesta, digamos, ¿no? a la producción y al acceso a la comida. Eso es rasgos muy acentuados dentro del modelo, que tiene que ver con la simplificación también de la producción con la difusión cada vez más importante del paquete tecnológico y demás. Entonces, esa realidad obviamente no está en las prioridades de los grandes jugadores del campo, incluso de muchos productores, ahora de también empresarios, que le da cada vez menos incentivos. Generaba y ahora genera menos incentivos para la producción de alimentos. Lo mismo ocurre con la expansión de los barrios cerrados que decía anteriormente. Bueno, lamentablemente, un gobierno como el actual, que tiene una orientación de neoliberal extrema, de ultraderecha, y que entiende que el Estado tiene que estar totalmente corrido de las obligaciones más básicas, ¿no? Como de mandar mercadería a los comedores comunitarios, o de atender o piensa que quienes no pueden resolver su situación por lo mismo, bueno, tienen que morir, no lo dicen así, muy brutal, bueno, no hacen más que acelerar o profundizar los aspectos más regresivos estructurales, digamos, ¿no? del modelo productivo, de la matriz productiva del país y del sistema agroalimentario, ¿no? Entonces, es un poco lo que diría Julián, ¿no? Los rasgos más concentrados del modelo, digamos, todo tipo de regulación, de intervención, que muchas veces también hay que decir, nosotros veíamos, durante el gobierno anterior, ya sabíamos qué hacer, digamos, ¿no? Para problematizar el aumento de precios, el aceleramiento de la aceleración de la inflación, es un fenómeno mundial y demás, pero bueno, al caso argentino, bueno, sí, decíamos, le damos mucho manejo a la comunicación, llevábamos el tema a los organismos internacionales, a la regulatoría de la comunicación, pedíamos más controles, intervención, sacábamos muchos tweets, pero tampoco, digamos, ¿no? En el sentido, las herramientas que tenía el Estado muchas veces al alcance eran del todo efectivas. Bueno, ahora no hay ningún tipo de herramienta, o sea que la situación es mucho más grave en ese sentido. A nosotros como organismos de derechos humanos nos afecta particularmente que se instale la discusión de que los derechos no pueden ser regresivos, digamos, ¿no? Como que esta idea de que hay que pagar por los derechos, y en el caso de los alimentos, que de repente se refuerce la idea de que son mercancías, digamos, ¿no? Y no que es un bien social. Eso nos atraviesa a todos como sociedad, obviamente a las organizaciones de productores de alimentos en particular. Pero bueno, no me quería extender mucho más. De todas maneras, nosotros sí me parece interesante subrayar que estaba bueno, que permanentemente estamos como muchas veces corriendo atrás de los hechos y de la coyuntura, que ordenar en un informe todo lo que estaba pasando es un aporte. A nosotros nos sirvió, por ejemplo, para hacer una serie de comunicaciones y presentaciones en la relatoría de la alimentación de la ONU. También con los compañeros tenemos un poco la práctica también de bueno, de alimentar las discusiones. O sea, vemos que también hay como mucha perplejidad, muchas veces, ¿no? En las organizaciones de base, mucha conmoción, estar permanentemente corriendo atrás de, bueno, todas la serie de agresiones y vulneraciones que lleva adelante este gobierno. Bueno, era también como una manera de ordenar la información del turismo. Y la verdad que la propuesta también de INSI metodológica que hicieron los compañeros de
el índice del ISO del más reducido, fue muy didáctico, dio mucha repercusión mediática y también, bueno, es una herramienta como para discutir incluso este relato ahora que se difunde de la baja de la inflación y demás, como si en un contexto, bueno, hay más de la mitad de la población está por encima de la pobreza, y todos sentimos en carne propia los efectos de la destrucción del poder adquisitivo y demás. Así que, no, eso, simplemente hacer ese aporte y en todo caso, por lo menos en el cambio seguimos comportando, quería simplemente colocar esas reflexiones. Gracias por la invitación y también por la apertura de hacer la presentación del informe acá. Yo soy Patricia Lizarraga, soy antropóloga social de Misiones. Estoy acá hace bastante tiempo, pero siempre me presento como de Misiones. Puse toda la maestría acá. Y también anduve por esos lugares, me quedé bueno, ahora cuando vine me acuerdo de los buenos momentos cursando. Bueno, y trabajo en la Fundación Rosa Luxemburgo, que posiblemente no sepan qué es una fundación política vinculada al Partido de Izquierda de Alemania, y que está en realidad en la región hace más de 15 años y como oficina en Buenos Aires desde 2015. Y tenemos vinculada al partido, entonces gran parte del trabajo y al partido de izquierda que le va muy mal en Alemania como a todos los partidos de izquierda, y eso repercute muchísimo también a nuestro trabajo acá. Pero gran parte de nuestro trabajo apunta sobre todo al fortalecimiento y acompañamiento de movimientos y organizaciones sociales. Digamos. Si hay algo que caracteriza nuestro trabajo que priorizamos es el trabajo con movimientos sociales. En el medio de ese trabajo, en la pandemia, un poco para explicar, solamente quería contextualizar por qué a la Rosa le interesa un trabajo así, un poco de perspectivas de continuidad, en el sentido de qué desafíos tenemos ante un panorama tan trágico y un poco que nadie sabe bien qué hacer en este momento, digamos, con esta destrucción tan acelerada. Pero bueno, que es un poco por dónde vamos y también qué desafíos hay, pero en el 2020, en la pandemia, la Fundación es una organización sobre todo internacionalista, entonces hacemos mucho trabajo regional, mucho trabajo vinculándonos con las oficinas de otros países. En plena pandemia lo que veíamos era el aumento acelerado de precios, el aumento de índices de números respecto al hambre y demás, pero en toda la región, tomamos el Cono Sur, los 5 países del Cono Sur, y en Brasil un gobierno como el de Bolsonaro que desmantelaba también todo el sistema alimentario. Entonces, por un lado eso, acá aparecía Alberto recién, la mesa del hambre que se había juntado a fin de año, inclusive como fundación hicimos una mesa de debate cuando gana Alberto diciendo, preguntándonos esta idea de Argentina, ¿cómo sale Argentina del hambre? Bueno, había todo un, y sentí bueno, un montón de cosas ¿no? que aparecían ahí, como si, bueno, acá puede haber, llegó la pandemia, pero por otro lado los movimientos sociales, bancando la parada, si se quiere, no aumentando los precios, armando circuitos de comercialización. Nosotros lo vimos porque empezamos a transformar nuestros proyectos en apoyar esos circuitos de comercialización, el FCI Tierra, el OTT, bueno, varios movimientos, el MTE, que decíamos, bueno, redibujamos el proyecto y era para comprar las bolsas para distribuir, bueno. Y ahí lo que empezamos a ver con la oficina de Brasil era que algo estaba pasando, Brasil empezaba a generar algo que no tenían, pero que acá sí teníamos una historia muy grande, que eran los comedores comunitarios, desde los movimientos, y decidimos hacer el Atlas de los Sistemas Alimentarios del Cono Sur, que sobre todo lo que queríamos ver era, por un lado, pensar el alimento desde la integralidad, que es un poco lo que el informe plantea, ¿no? Desde la producción o desde la semilla hasta el consumo, hasta el plato y los desechos, poder entender esa perspectiva más política del alimento, de decir, bueno, todas las decisiones en torno a las políticas son decisiones políticas, son decisiones ideológicas.
Y en este trabajo no solo vimos la centralidad de los movimientos sociales, acá en Argentina, en ese momento la UTT, bueno, que aparece la mesa agroalimentaria, empiezan a hacer rutas productivas, las colonias, había una efervescencia, digamos, de iniciativas para regularse y demás. Y Brasil con el MST, con el MPA y demás, teníamos Paraguay, Uruguay, había como diferencias en lo que pasaba en cada país, pero fue central el rol de los movimientos sociales. Pero también lo que vimos que era central el rol del Estado. Los 5 países tenían una arquitectura institucional que apoyaba el agronegocio, pero que era muy diferente en aquellos países que tenían políticas que fortalecían a la agricultura familiar, ¿no? Veíamos Brasil con todo ese desmantelamiento, se habló con SEA, que es el Consejo de Seguridad Alimentaria, el bolsonarismo, entra de nuevo al mapa del hambre, el programa de adquisición de alimentos es desfinanciado. Todo eso lo íbamos viendo, pero no lo sistematizábamos. Acá en Argentina, eso no venía, y un poco lo dijimos cada vez que presentamos el informe, no venimos de un modelo de soberanía alimentaria, ni mucho menos, todos sabemos de un poco usted lo contó al final, digamos, de lo complejo de poder pensar un modelo de soberanía alimentaria en el Estado que tenemos, pero había una institucionalidad para la agricultura familiar, había asistencia alimentaria con eje en lo comunitario, y ahí terminamos este trabajo, digamos, y ahí empezamos a ver la importancia de que la fundación empiece de alguna manera a acompañar o problematizar o poder pensar las políticas alimentarias. Tuvimos la suerte de poder acompañar el proceso de la creación de la Ley de Cocinas Comunitarias de Brasil cuando gana Lula. Ellos toman esa experiencia de los movimientos sociales y un diputado nacional, uno que es un movimiento social, digamos, presenta esa ley que la ancla en el programa de adquisición de alimentos. Nosotros pudimos acompañar, fuimos con la negra Gordón y la Poderosa a contar toda la experiencia de las cocinas en Argentina para que ellos puedan incluir el debate que el año pasado teníamos de que había que pagar a las cocineras. Digamos, estamos en esa instancia el año pasado, dándonos el debate del salario para las cocineras comunitarias. Había un reconocimiento en la región de la centralidad de los espacios comunitarios de alimentación en Argentina, eran liderados. Inclusive ahí desde el gobierno nos dijeron, podemos hacer el año que viene un intercambio. Yo les decía, mira, si gana masa puede ser, pero si ganan ley no creo. Pero había una mirada sobre Argentina de que pese a los frágiles quizás de esa institucionalidad de la agricultura familiar, había desde los movimientos sociales, desde los entramados comunitarios, una potencia con el alimento en el centro muy significativa y que se veía en otros países. De Amile y demás, y lo que nosotros ahí vimos, tuvimos que replantear todo nuestro trabajo, y que nos pareció importante, así como vimos la destrucción del gobierno de Bolsonaro, poder empezar a acompañar de cerca qué implicaba, y esa es la pregunta que a nosotros sobre todo nos dio en este trabajo, que se complementa obviamente con el CELS, y por eso también la iniciativa conjunta de qué pasa cuando el Estado se corre de su obligación de garantizar el derecho a la alimentación, ¿no? ¿Qué pasa cuando es una decisión ideológica más que de ajuste y demás? Porque hay una mirada de que el Estado no tiene que regular, el Estado no tiene que asistir, digamos, y eso fue muy claro en un montón de las intervenciones de Milei y demás. Entonces, bueno, ¿qué pasa? Y por otro lado, poder entender inclusive lo cotidiano, digamos, cuando la desregulación del arraigo, además, qué pasa con los sectores populares, hay todo, la transformación en un sector de la cadena impacta en nuestra vida cotidiana. Y poder, pese a la dificultad que hoy en día de instalar un tema con tanta voracidad, digamos, de información todos los días, bueno, poder pensar de la destrucción de los entramados comunitarios, de la destrucción inclusive de la capacidad de comer sano, de comer bien, de poder. Yo creo que está bueno cómo nos ayuda también a pensar cómo se transformó nuestro cotidiano en relación al alimento y sobre todo el cotidiano de los sectores populares. Y que lo quisimos hacer sobre todo para eso, para poder empezar a mirar desde el inicio, o sea, la verdad que la velocidad de la destrucción supera
capacidad de poder seguir esto. Cuando se terminó el informe, al poco tiempo no renovaron todos los contratos de cambio rural, se da de baja de un instituto social, ahora lo del INTA aparece, digamos, hay como todos los días son noticias que abordan el informe. El tema es que, digamos, que vamos a seguir viendo en este sentido, por eso es importante como seguir acompañando y esta pregunta sobre todo de qué pasa cuando el Estado se corre. Eso por un lado, yo creo que como, me parece que está bueno poder compartir e intercambiar ahora la mirada de ustedes, pero creo que como desafío y estamos apostando a eso también es la construcción de darnos el tiempo de pensar qué hacer en el sentido de qué proponer, qué Estado necesitamos para volver a tener, o para garantizar el derecho de la expresión, apoyar las iniciativas que hay, y hay muchas, de organizaciones, de sectoriales, de las que se están juntando a esas políticas públicas, que se están planteando la disputa de poder popular en los territorios, que están construyendo programas, están construyendo políticas, están pensando, parece que hay que aprovechar esa instancia. Nosotros venimos acompañando las sectoriales de elecciones, que empezó a juntarse a raíz de enero, para pensar un poco ver qué hacer en este sentido. Venimos acompañando al feminismo humano, también en todos sus programas de políticas alimentarias y otros espacios que vienen a proponer. ¿Qué hacer? ¿Cómo nos juntamos y pensamos qué hacer? De hecho, en algún momento se van a olvidar y en ese momento hay que reconstruir. Y eso fue un poco también lo que hizo la Fundación en Brasil. Cuando termina el gobierno de Bolsonaro, hace un informe de plan de instrucción, y dice, bueno, esto es lo que hay que reconstruir con el gobierno de Lula, y ese proceso debemos y haber de reconstruir todo, y eso es lo complejo también. Estamos apostando a la articulación, y sobre todo pensar el Estado, pensar en las políticas, pensar también por qué fue tan fácil destruir tantas políticas. Ahí es lo que yo me estoy preguntando y que es complejo, pero ¿por qué es tan difícil inclusive sensibilizar respecto a la gravedad que hay sobre el tema de la alimentación a toda la sociedad? Es muy grave lo que está pasando en los barrios, es muy grave lo que está pasando en cualquier fila de comedores, pero uno no ve una respuesta social fuerte, digamos, denunciando o acusando esto, porque fue tan fácil de movilizar los movimientos sociales y la paz. Hay algo que también hay que preguntarse, hay que pensar cómo replanteamos un modelo que no sea tan fácil de introducir. Eso como cosas que nos venimos preguntando, pero sobre todo apostar a pensar otra forma, a pensar alternativas, y apoyarnos mucho en los debates que se tienen, lo que están haciendo en Brasil, lo que están haciendo en Uruguay, siempre intentamos hacer esas articulaciones con otros países que también vienen pensando un poco esto y haciendo de pero bueno, aparte de la resistencia es tratar de construir algo para lo que se viene. Sí, porque si no es como quedarnos mucho, ¿no? En esto, pero para mí es el caso estar pese a la gravedad, digamos, y que uno ve todos los días la implicancia, pero bueno, un poco por ahí. Bueno, muy bien, después de un pato, bueno, voy también, por supuesto, que es de la casa. La idea es poder intercambiar un poco sobre cuestiones más propias del informe o sobre cuestiones que hacen a la temática. Tenemos un rato todavía. No sé si alguien quiere tomar la palabra primero como para romper el hielo. Lo más difícil, pero si querés. No, leyendo el informe, veía cómo se desactualiza. O sea, lo que pasaba en julio no es lo mismo que en agosto y que ahora, ¿no? Ustedes mencionaron lo del INTA. Entonces pensaba que el informe se tendría que transformar, no sé si ustedes, o corresponde si hay equipos técnicos en estos lugares, en algo así como
el seguimiento de ciertos indicadores, o sea, dejar, digamos, los que ustedes usaron, o una selección de los que usaron, porque a lo mejor son muchos o tienen su dificultad, pero bueno, si quieren seguir el guiso, si quieren digamos, seguir planteando qué es lo que pasa, cuántas políticas se desarmaron, digamos, eso así cuando lo vi me pareció que había que tener algo así como un índice de qué es lo que va pasando, y asociando con lo que decía Patricia, o sea, prepararse para saber qué. Y después lo otro de la cantidad, ustedes, no sé si bueno, se dieron cuenta, la cantidad de políticas que enumeraron, y algunas deben ser politiquitas, por eso, digamos, y eso lo venimos viendo, pero, bueno, desde los 90, cuando se armaron los programas, acerca de la dificultad, digamos, como que se iban superponiendo programas, algunos tomaban una cosa, otra no. Y esa es una de las cosas que creo que pensando en el futuro habría que tener presente, ¿no? Y la otra cosa que ahora Juli por ahí no presentó demasiado en el resumen, está en el tema de bueno, sí lo mencionaste, las políticas que se mantienen y las únicas tres buenas. Digamos, tres buenas en el sentido de que por lo menos sobre esas hay no alcanza, efectivo, eso no asegura que la gente se alimente bien, pero... Y entonces yo me pregunto si eso es lo que todavía mantiene a la población muy sedada, ¿no? Yo, digamos, me pregunto todos los días cómo esto puede tener 40, 50, no sé, lo que digan. 25 ya me parecería una enormidad de apoyo a este gobierno. Sin embargo, dice que está más cerca del 50, ¿no? Y ahí tiene que haber mucha gente que tiene problemas alimentarios, no solo un problema ideológico, digamos, que hay, entre los que apoyan, puede estar yendo mal, pero bueno. Bueno, no, eso son como reflexiones a partir de las presentaciones, ¿no? Y eso de la superposición de políticas o la fragmentación de políticas. Fragmentación, esa es la palabra. Me parece que es algo a mirar, inclusive acá nos faltó todo lo que tiene que ver con el Ministerio de Salud, o sea, la cuestión nutricional, la alimentación saludable y demás, que también es parte, porque acá queríamos hacer producción y consumo popular. Pero cómo pensar una integración interministerial y demás, o sea, hay muchas fragmentaciones y políticas que no dialogan, que se superponen en los territorios. Veíamos con distrosia de agricultura familiar en algunas provincias, bueno, ahí cómo se sale de esas fragmentaciones, esto te ayuda a pensar, está buenísimo decir, pensar de qué manera deberían ser esas políticas para que sean más integrales. O seleccionar aquellas que efectivamente fueron... El tema de la fragmentación no es ingenuo, ¿no? Está provocado también. Entonces, precisamente eso es importante a su vez. A mí me parece que lo que mencionaban de los estudios similares en otros países, habría que buscar justamente los indicadores comparativos entre distintos países, lo que es similar, lo que es como un mandato que se hace desde los organismos que financian, incluso esto se hace de esta manera y no de otra, ¿no? Entonces, a mí, agregando lo que decía Susana, creo que los estudios comparativos, también que lo mencionaron, ¿no? En el Cono Sur pueden ser riquísimos, más teniendo información, ¿no? Porque, digamos, ¿qué pasó en la época de Bolsonaro? ¿Y qué está pasando ahora aquí? Pueden ser datos reveladores y explicativos lo que está pasando. Sí, también no, me parece interesante esto que decías. Persona que la participación no es ingenua, porque si uno mira los últimos gobiernos, cómo se fue configurando políticamente muchas políticas, muchos programas, la cuestión del alimentario más vinculado al hambre o la agricultura familiar está asociada más a las políticas sociales, de desarrollo social, y con el Ministerio de Agricultura, el Ministerio del Agronegocio, en ese sentido también hay una pelea, una disputa política
Claro, y creo que eso puede contribuir, si uno hace su comparación, muestra esto de que no es casual estos resultados, puede contribuir a entender, lo vos mencionabas, a entender y a hacer más explicativos afuera. Lo que pasa es que muchas veces las explicaciones de esto son disputantes, ¿no? Pero hay que animarse a decirlas, ¿no? Porque cuestiona la base misma de donde estamos funcionando. Sí, yo un poco, no sé si en ese sentido que comenta Noel, no sé si tengo algo que pensaba, sobre todo en términos de la comunicación del informe, ¿no? Yo además soy militante de una organización social y armamos un ciclo de soberanías y trabajamos con distintos tipos de soberanía, soberanía territorial, soberanía de salud. Y la realidad es que la charla donde vino más gente desvinculada del ámbito político cotidiano, fue la charla de soberanía alimentaria, ¿no? La alimentación evidentemente convoca, puede ser un canalizador importante. Vuelvo a la pregunta de cómo la gente del gobierno se movilizó o reaccionó frente a la destrucción masiva, las políticas de destrucción masiva que llevaron este gobierno. De las causas deben ser muy diversas, compleja la pregunta para responder, pero pensando un poco en, bueno, cómo aunar esfuerzos. La alimentación es algo que ustedes también dejaron en evidencia, ¿no? Cómo se cruzan múltiples dimensiones, ¿no? El modelo productivo, la política, no sé, impositiva y todas las demás dimensiones de esto. Se me ocurre que pensar una suerte de distribución, estoy pensando en lo más pragmático, ¿no? De lo comunicacional, con organizaciones sociales, generar quizás esta suerte como de, yo pensaba cuando hablábamos de cómo actualizar vos mencionaste el observatorio, quizás cómo hacer un registro activo, utilizando este índice de ISOs, ¿no? Y que las organizaciones puedan aportar directamente como insumos a una actualización del informe o una complejización del informe. No sé, nada, son reflexiones en voz alta, pensando en esta capacidad aglutinante que tiene el tema de la alimentación. Sí, nos pasaba incluso haciendo el informe, o sea, mientras íbamos haciéndolo, es como, uy, mirá, no sé, en el programa de COVID salió esta información, no sé qué, como, ay, no es el mismo número que tenemos nosotros, no sé qué, un matete de números que salían todo el tiempo, esto, lo de UNICEF, que salía ahí cuando estábamos terminando el informe, salió el informe de UNICEF, no, ya ni me acuerdo de qué es, de los niños que no comen, que se suelten comidas, etc. Bueno, y así, todo el tiempo, y eso, como decía Susana, ni bien terminábamos el informe, aparecían novedades todo el tiempo. Creo que es un desafío, en algún sentido, de la inteligencia colectiva de todos los que estamos siguiendo estos temas, poder actualizar. Al mismo tiempo también nos pasaba, recuerdo que Pato nos había dicho en algún momento si podíamos prestar atención también al impacto a nivel provincial. Que muchos productores estaban como muy preocupados por el tema de la apertura de las importaciones. Un tema clásico en los estudios agrarios, en verdad en la economía en general, cuando se abren las importaciones, esas importaciones tiran los precios para abajo de cualquier mercado, no solo de alimentos, sino bienes industriales, servicios, cualquier cosa. Y no encontrábamos información de que estuviera afectando a los productores todavía, porque es un proceso en curso. De hecho, los datos, por ejemplo, estos de inseguridad alimentaria de FAO llegan con 3 años de demora. La pobreza y inseguridad alimentaria, de hecho, los indicadores de pobreza y negligencia los agregamos con el informe finalizado, porque les entregamos el informe a los compañeros 2 semanas, algo así, antes de que salga el indicador, como ya sabíamos, porque estaba el calendario del INDEC. Bueno, este día les agregamos el dato en concreto, pero sí hay un desafío colectivo de poder ir actualizando esta información de la manera que se pueda, no sé cuál es esa manera, pero incluso eso, a nivel provincial, deben estar pasando otras cosas diferentes, algunas mejores, con los gobiernos provinciales que tengan más sensibilidad hasta estas problemáticas,
con otros gobiernos provinciales que tal vez sean igual que el nacional. Bueno, deben haber diversidad de situaciones, diversidad de impactos de cada una de las políticas económicas nacionales en los territorios. Pero, por ejemplo, eso, nosotros no agregamos en ningún momento, no, era uno de los recortes metodológicos que establecimos, trabajar con información provincial, a nivel provincial. Era bueno, boletín oficial del Estado Nacional, listo. Nada más, INDEC, presupuesto, la página del presupuesto y no mucho más. Pero sí, hay un montón de cuestiones que sin duda no, para mapearlas o para... Sí, yo agrego dos cosas. La primera es que también cuando hicimos el relevamiento, aparecían muchas políticas de las cuales se están haciendo cargo de la continuidad en las provincias. Entonces había como que, creo que nada, lo decíamos como que se da una descentralización medio de hecho, que el Parlamento no tiene derecho, sino que le bajaron la responsabilidad. Pero acá, no sé, mercado bonaerense, veíamos como varias cuestiones que son continuidad de las políticas que la nación las abandonó y las provincias que tienen ahí al público más de cerca, o mismo los municipios, salen a responder a continuar como pueden con los recursos que tienen esta política. Y después hay otra cosa también. Y otra cosa que nos pasa, que tiene que ver también con el marco teórico que nosotros tenemos, que tiene que ver con que nos costaba ver la política tan solo como en el Estado, ¿no? Lo que hace el Estado, lo que hace el Estado. Esto que decía un poco Mónica, nosotros era como, che, bueno, para las organizaciones, digamos, teníamos como esos recortes, porque teníamos creo que eran 12 hojas. ¿Se imaginan para nosotros que queríamos poner todo lo que encontramos? Bueno, creo que No, llegamos a 30. 30. La verdad no es que a 30 fue desesperante tener que bajar a 12 hojas, pero bueno, nos pasaba eso. Nosotros sabíamos que había una empresa de alimentos en Rosario, o aparecían movidas de las organizaciones que eran chefs, también forman parte de la política, de lo que nosotros entendemos. Pero bueno, no, eran nada más las medidas, había como que... entonces, bueno, siempre pensamos que el informe se puede escalar para mí desde los niveles del Estado hasta los actores que conforman esa política. Así que me parece. Después, respecto a lo que decía Moni, recién una de las primeras iniciativas del CELS y la Rosa fue presentar el informe con las organizaciones. La presentación del informe, de hecho, fue un panel extensísimo, estaban ellos tres y 10 compañeros de diferentes organizaciones, campesinas, OCASE, La Poderosa, LMTE, LMS Somos Tierra. bueno, diferentes organizaciones urbanas y rurales, problematizando ambas puntas de esta problemática del hambre. Después al día siguiente se hizo una más de discusión interna del documento y también estaba esta preocupación de cómo sigue, Sí, decía una de las compañeras Teolinda, del por MOCASE. eso que trata del MOCASE, uno lo planteó, fue como, bueno, tenemos que transformar esto en un observatorio. Así que eso está pasando, es una idea que siempre vuela y que está pasando en la mayoría de los encuentros, que sienten que es necesario tener estos indicadores, estos números de impacto para poder también movilizar sus demandas. En general, el informe tuvo una representación de parte de las organizaciones. Y después, en relación a la pregunta de Susana sobre estas 3 políticas de refuerzo, si son las que explican que no haya un desborde, yo diría que no. O sea, diría que no sé por qué se dan, pero creo que seguro que no es por estas 3 políticas. Si vemos, ahí volvía el dato de pobreza y indigencia, un aumento del 11% de la pobreza, es decir, Perdón. las 3 políticas que se reforzaron, que son la plan de 2000 agua, HAUE, son muy marginales, o sea, van a un grupo muy acotado, y si bien se reforzaron mucho en términos porcentuales, en términos absolutos, sigue siendo un monto bajo, sobre todo considerando el aumento generalizado de los precios, la crisis habitacional, y también pone en evidencia lo que también mencioné durante la presentación, que es que los sectores populares, sus ingresos no dependen tanto de las transferencias directas del Estado. Porque si no, no sería este número de pobreza. ¿Sí?
Entonces yo diría que no haya un desborde no tiene que ver con esas tres políticas que se reforzaron. Y entonces, ¿qué? Bueno, agrego datos, yo agrego datos, no mucho más que eso, pero hay que tener en cuenta esto que decía Pato, o sea, ¿por qué está pasando eso? Hay que tener en cuenta que en los perjudicados de estas políticas, los sectores populares, personas que más conforman movimientos sociales que están resistiendo al hambre, votaron a Milei y lo siguen defendiendo. Los sectores medios también, y eso lo vemos, seguramente nosotros lo vemos en todos los ámbitos. Entonces, ahí hay una cuestión que está, no es solamente el gobierno también es una expresión de algo que está pasando en la sociedad, y que está hoy y que va a estar cuando se vaya a Milei también, ¿no? Y eso es un poco el desafío de entender eso, ¿qué hacemos con eso? Y después acerca de esto, que no haya desborde, también hay algo que también soy parte de un movimiento social, estamos en todas partes, y por ejemplo en los primeros meses algo que se decía mucho y se decía mucho en las reuniones es los compañeros confían en que al igual que lo hicimos los últimos años, la organización va a resolver. Y todos estaban desesperados diciendo, che, no, tenemos que organizarnos y hay que mover porque esto no es igual que los últimos años. Entonces hay como cierta confianza, por lo menos en los primeros meses de gobierno, en que las cosas se iban a acomodar, en que el movimiento iba a poder conseguir algún recurso, que iba a poder revertir algo. Yo tiro datos, pero no me voy a animar a hacer ninguna afirmación concreta acerca de que por qué no se está moviendo la aguja. De hecho, todos estamos esperando como viendo, bueno, ¿por dónde va a ir la cosa? Estando en la universidad nos estamos preguntando por qué no estalló todo y estamos cerrando un cuatrimestre como si no hubiera pasado nada. Claro. Y también una cosa de, che, pero todos miramos mucho al 2001. Bueno, pero en 2001, bueno, esto no es el 2001, es algo diferente y por lo tanto, digo... Claro. Una pregunta, perdón. No, bueno, yo creo que ganar una batalla cultural. No, eso está clarísimo. Para mí, la batalla cultural son todas esas cosas que no se saben, que justamente no se dice y que son la causa de la situación que venimos arrastrando. Es decir, aquí me parece que hay dos cosas. Por un lado, la base informativa, toda esta base informativa que es fundamental, pensar que es lo más importante que uno puede recuperar, si fuera un laboratorio o lo que fuera. No podemos hablar sin esa base informativa, ¿no? Entonces, eso hay que hacerlo. Pero la explicación y el proceso explicativo de lo que está pasando y que tiene que ver con Argentina, pero no solo con Argentina, por lo menos con este ámbito latinoamericano que tenemos, y entrar a explicar las causas profundas de estos procesos que no se limitan al gobierno de Milei y que entonces van justamente más allá de qué es lo que generalmente se oculta y que Milei aprovechó para hacer esta campaña como la hizo. Yo creo que tienen que ir en paralelo las dos cuestiones, la explicación y los datos. No, las dos cosas necesitan, no una sola. No es suficiente con eso. Es decir, demostramos cómo el guiso aumentó su precio, y bueno, está bien, acá se muestra cómo el guiso aumentó su precio y cómo las empresas tuvieron hiperganancia. Pero, ¿y eso por qué? Eso hay que decirlo. No es solamente a la gente, es un tema de formación, de educación, de cultura. Hay que mostrar la causa y hay que jugarse a decirlo. Porque si no, uno no termina de unirlo a las dos cuestiones. Y yo creo que se ha hecho mucho por precisamente desligarlas. Se ha hecho mucho y nosotros como que esto no tiene nada que ver con esto. Yo creo que hay algo que ellos saben que nosotros no, que lograron entrar en el sentimiento de esa gente que se autoflagela. Ayer había un muchacho que decía, yo antes laboraba 8 horas, ahora tengo que laborar 16, pero lo sigo apoyando. ¿Cómo puede ser que hayan entendido, de alguna manera, de que
de que hay un sentimiento que penetró, que nosotros no supimos leer y comunicacionalmente ellos lograron para que alguien se pegue el latigazo. No, porque hoy en día, con todo lo que pasó, no del discurso de las elecciones, sino con todo lo que pasó, siguen apoyándolo en un porcentaje muy, muy alto. Y le puedes gritar y le puedes mostrar, y ellos saben que laburan 16 horas y antes laboraban 8, y aún así siguen apoyándolo. Hay algo que les entró. El problema es la política. Eso es la Sí. política y los políticos. Para mí, desde mi perspectiva. El problema es la política y los políticos, y así histórico en el país, y por eso no estamos en el país. Sí. Yo creo. ¿Cómo se lucha contra ese anti? Y bueno, hay que mostrar qué pasó con esa política, y cuáles son las causas. Acá hay, yo donde puedo, para mí un elemento que sirve para a veces reflexionar, es mostrar que la desigualdad tiene principio y en todo el mundo. Entonces, ¿por qué la desigualdad crece en todo el mundo? ¿Cuál es la explicación? Porque no es la explicación que tenemos nosotros acá, de latigazo aquí, pero otro hace otra cosa. No, esto está en la base misma del sistema. Es internacional. Claro. No, que esta disociación de la no, que para mí una parte fundamental de pensar en cómo traer esta disociación que se hizo de las causas y los efectos y poder como mirar el dato, dar la explicación, es proponer una organización alternativa, porque volver a lo de antes no se puede. O sea, de ninguna manera, porque por más que obviamente estamos viendo que la situación empeoró, que las políticas han empeorado, la situación de la mayoría de la gente, etcétera, tampoco daban respuesta. No, tampoco estábamos en la situación ideal, entonces, digo, me parece que los momentos de crisis son momentos de oportunidades, claramente, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer? Que implica una doble tarea para que estamos de este lado de la grieta, digamos, ¿no? Dar la explicación, mostrar los datos, construir los informes, proponer una otra realidad ya, no esperar a que se vaya para reconstruir porque no va a haber nada. Y de hecho no sabemos siquiera cuándo se va a ir, ¿no? Es empezar a hacer otras propuestas organizacionales, relacionales, ahora mismo. Entonces, vuelvo a esto, ¿no? Digo, es con las organizaciones, hayan votado o no hayan votado, digo, hay que convencer, hay que demostrar y hay que proponer, no proponer de una afuera, sino con otras, empezar a construir otras realidades ya. Hay una cosa de lo que dijiste, me acuerdo que yo hoy terminé en el libro Ingenieros Educados. El libro empieza y termina diciendo los malos saben algo que los buenos desconocen. Que tiene que ver, habla sobre todo de la base de estas derechas tan, bueno, Bolsonaro, y demás, todavía mi ley no era una posibilidad de hacer el libro. Pero tiene que ver con cómo lograron canalizar una bronca en una potencia política, una bronca de la sociedad sobre políticos, sobre lo que pasa en todo el mundo, no solo acá, digamos, lo que tiene inclusive diferentes niveles, creo que es la rapidez, la violencia, inclusive el antinacionalismo, si se quiere todas las derechas son más nacionalistas, la entrega total de todos los patrimonios. Pero sí creo que eso, que hay que repensar en el debate más interno que tuvimos con el informe, se planteaba también cómo volver a convencer y a enamorar a los mismos compañeros de las organizaciones que votaron a Milei. O sea, hay algo que tenés que ver cómo repensar la estrategia. Hay algo que también se viene diciendo mucho, que los progresistas terminaron haciendo un sostenimiento del status quo con algunos avances en materia de derechos y demás, pero que no hubo una transformación radical de la pobreza, de la desigualdad, nada, igual que se ve la elección de alguien que está transformando todo, está transformando y todavía no, quizás todavía, y a mí lo que sí me preocupa es cómo se sigue sosteniendo esa o cómo se sigue apoyando ese modelo de vida o ese modelo de forma de vivir, si se quiere, ¿no? De quién es el otro y demás, pero bueno, pero sí
Inclusive lo que pensaba es, con el macrismo se lograron un montón de cosas a fuerza de lucha y de estar en la calle, la ley de emergencia social y demás fue durante... y ahora no, o sea, hay que también replantear la estrategia. Puede haber una fila de hambre de 5 kilómetros y no se mueve entero. Y no van a haber marcha atrás. Entonces también es como replantear la estrategia de lucha, cómo das... Creo que todos estamos pensando en eso. Podemos parar todo el país y no sé si eso mueve algo, pero no sé. Porque creo que todos, por lo menos, nos vamos preguntando eso. Y una cosa que quería sumar, bueno, olvidé decir en términos de desafíos, que ustedes saben que nosotros venimos apostando mucho a la discusión en nivel de municipalismos. Hay algo que ahí se puede, digamos, que se puede construir. Municipios que están haciendo compra pública, que se están pensando en empresas públicas de alimentos como el Belisario, pero también centros de producción de alimentos como en San Martín. Hay, digamos, experiencias, o por ahí desde la izquierda, lo único que vamos a pensar es que solamente se logrará gestionar un municipio. Entonces, sí, la fundación apuesta mucho al apoyo a municipios. En Chile hay muchos municipios de la izquierda que tienen experiencias muy interesantes. Yo la semana pasada me junté con la Recoleta y me decía, nosotros queremos empezar a hacer supermercados populares, pensar en huertas comunitarias. Bueno, tenés la experiencia de Rosario, cómo articulamos y empezamos a ver que quizás a nivel de municipio hay una potencia para por lo menos sostener esos entramados de la agricultura familiar y pensar en la compra pública y demás. Pero bueno, ese es como un desafío que tenemos que ver bien. Siendo 8:45, la cátedra tiene el siguiente práctico ahora a las 8, algo que la docente el práctico. Eso, si hay alguna intervención más, está abierto todavía, no hay problema, pero para ir cerrando conmigo. Hay una cosita más chiquita que celebro la articulación entre universidades, digamos, organismos de derechos humanos, organismos de ONG. Y bueno, esto me parece que es trabajo que potencia y que hace mucha falta. Sí, no, otra cosa que me escribí con el tema de, me parece también importancia de pensar en términos no de pobreza, sino de desigualdad. Es algo que es necesario, me parece, a veces parece obvio, pero hay que decirlo porque este informe, sin el dato de que quienes son los ganadores, no tiene el mismo impacto que es decir la pobreza es tanto, sin decir que estas empresas en el mismo periodo donde todos perdimos en esto. Entonces me parece que es un desafío, por lo cual estamos muy acostumbrados a estudiar a los pobres, estudiar a la agricultura familiar, no estamos acostumbrados con ahí, para alimentar a esos hijos. Sí, aclaramos también que dentro de las miles de cosas que salieron en estos meses, este dato es de otro informe, es un dato del informe del Instituto de Política del Pensamiento y las Políticas Públicas, que dirige Claudio Lozano. No es un dato nuestro, sino que en base a las empresas alimentarias que cotizan en bolsa llegaron a este dato. Que también son las que más ganaron en pandemia. Sí, sí. Siempre es cuando sube el alimento. Exacto. Digo, es parte también del estado del arte de la coyuntura. Esto no es un dato nuestro, pero es parte del estado del arte de la coyuntura. Eso es una consultoría. Claro. No, y este dato, lo que decía Fer de la dispersión de información que había al principio, de que todos los días salía una encuesta de consumidores que bajó, que aumentó, que se endeudaron, era como información. También este dato pasó, yo no lo leímos cuando revisamos, este dato pasó totalmente desapercibido. De hecho, cuando la información que se tomó sobre, no sé, los diarios, las revistas, me interesaba mucho este dato, en términos relativos, en relación de pobreza. Sí, yo la creo porque eso, en muchas de las notas que levantaban en el informe parecía que era un dato nuestro y me daba un poquito de pudor intelectual. En este momento, los productores agropecuarios, se están recontra quejando porque bajaron los precios internacionales. ¿Sí? O sea, por eso, no sé en qué momento cortó Lozano eso. Yo creo que está bien hecho, pero digamos, Un par de meses, bastante, diría marzo, abril. el dólar
el dólar baja, o se mantiene, digamos, ellos hacen ese mix, pero ahora casi no, y los precios internacionales bajaron. La verdad es que, digamos, salte por ahí la cosa. Ceci es otra de las compañeras que hizo el informe. En mediano plazo, dos cuestiones se venían hablando, la cuestión del neoliberalismo, esta internalización de la individualidad y del made himself, del salir solo del pozo, que bueno, un poco es esto, que venimos hace 30 años con la misma cultura, y el riesgo fuerte de perder la visión de que el Estado podía resolver eso. Porque hace 10 años, si ustedes vivieron en 25, hace 10 años vamos a cumplir 10 años y la década completamente ganada. Así que es como, eso me parece que culturalmente, lo que decíamos esta batalla cultural con respecto al Estado que podía ser proveedor, que podía ser protector. No, la pérdida de esa idea me parece tremendo. Y que todos los días la reflejo. Es nada de eso. Pasaron 30 años de la caída del muro de Berlín, 10 de crisis económica en Argentina, un capitalismo que no ofrece proyectos, que no ofrece proyectos más que tener OnlyFans, apostar y otras alternativas. En el marco de eso, que gane Milei, a mí no me parece realmente sorprendente. Perdón. Además, como dice Moreno, es chapita. Digamos, a mí lo que me da es vergüenza. Ese es otro tema. Ese es otro tema, pero en el marco de un capitalismo. Entiendo, digamos, que todo se está corriendo a la derecha, pero esto nos tenía que tocar. Ahora, pero digo, en el marco de un capitalismo que tiene esas tendencias, me parece esperable que sucedan estas cosas, como puede pasar que la próxima elección gane el FI y se dé vuelta todo y después vuelva a ganar Milei. Y así, digamos, la crisis orgánica es eso. Hay otra particularidad. Nosotros en el informe no lo exploramos mucho, pero bueno, hay personas que últimamente lo han cagado trabajando esto, que es el tema también del endeudamiento de las familias. Nosotros en algún momento del informe decimos que las familias palmas se están endeudando para comprar alimentos, ¿sí? Y tal vez esto es una particularidad de este momento histórico diferente. El endeudamiento también puede estar aletargando o atrasando el momento del estallido, porque las familias se endeudan y eso no está tan visible, está medio oculto, ¿sí? Como formas de endeudamiento que van desde en los barrios siempre hay un poquito alguien que te presta con tasas tremendas, eso ya las compañeras lo vemos, pero también todas las que son las aplicaciones, o sea, modalidades de microendeudamiento, mercado pago, Mercado Pago, la tarjeta naranja, cualquier cadena de mediana tiene su propio sistema de crédito. y eso resalta como el registro acerca de la situación crítica, ¿no? La clase media desahorrando. Y la clase media está viendo. No, y en ese sentido una cosa que salió muy fuerte entre los movimientos populares urbanos, sobre todo para mirar el narcotráfico, están sosteniendo comedores en muchos barrios y predicando sin tasa, a tasa cero. Digamos, eso salió de los a cambio de dinero, pero a tasa cero, y eso se está viendo cada vez más, digamos, son los que están proveyendo los comedores para alimentos. Sí. El dato este que decía Juli del endeudamiento, por ejemplo, aparecía. Tuvimos miles de cuestiones, discusiones metodológicas entre las cuatro. Y una, por ejemplo, es que el dato este del endeudamiento aparece en la encuesta de supermercados, autoservicios del INDEC. Hay un registro de eso, de cómo pagan, de cómo se paga, cuáles son los medios de pago y eso, pero bueno. Y en Unicef también. Y en Unicef también. No lo pusimos porque Está nombrado, pero no tiene un lugar tan no tiene indicador, dato. Tampoco era un proceso nuevo. ¿Cómo? Tampoco era un proceso nuevo. Sí, sí. Bueno, felicitaciones. Bueno.
Está confundido.